Hola, buenos días, buenas tardes, según en la franja horaria que nos oigáis. Soy Maure Buitrago, coach de crianza, y bueno, pues estamos aquí en otro programa más de entrevistas online en el programa Enredadas, y vamos a hablar hoy con una persona que para mí es muy especial, que comparto profesión con ella y que me he formado en coaching estratégico con ella, siendo ya una de las primeras alumnas, y para mí es muy importante y un gran referente. Y me gusta tenerla con nosotras, pues porque nos va a hablar no ya solo como coach, como experta en un montón de, de disciplinas que abordan a la persona de forma integral, y estoy muy contenta porque desde su vulnerabilidad nos va a hablar de algo tan importante como el acoso escolar y la clave de la autoestima. Disculpad. Estoy otra vez con la voz. Buena taza, también la tengo yo. Y ya os cuento quién es, que es la persona que estáis viendo. Es Feli García, de feligarcía.com, coach de corazón y experta en relaciones y autoestima. Cuéntanos, Feli, preséntate tú de forma más extensa. Antes de nada, acogerme aquí tu casa. Gracias. Y evidentemente, si sigo tu labor, que estás desempeñando una labor muy importante, que yo creo que Gracias. desde tu trabajo es importante hacer un mundo mejor, porque, a ver, si empezamos a tratar a los niños a que tengan otro tipo de digamos, de educación, haremos niños mejores, por lo tanto, mundos mejores, ¿no? Sí. Y yo creo que un tema muy importante que hay que abordar y que se habla, pero no se habla lo suficientemente claro a veces, es el tema de bullying o de acoso escolar. Y de dónde parte, cómo lo viven las familias. Sí. Y bueno, antes de empezar a hablar sobre el tema, como tú bien has dicho, soy coach del corazón. Cuando hablo coach del corazón, no solamente me refiero a coach de relaciones amorosas, autoestima, sino que hablo... ¿Te sientes bien? Sí, perdonad, que me ha dado un acceso de tos. No te preocupes, Ya está, eso está bien. disculpad. Lo que el corazón no habla, lo habla la garganta. Es verdad. O sea que es lo que tenía que ser, no te preocupes, yo te doy tu espacio. Pues cuando yo hablo de coach del corazón me refiero es también a que ayuda a las personas a conectar con su maestro interior, con su poder personal que está dentro, en su corazón. Bajar a la gente de la mente a conectar con esa confianza, esa fuerza, esa luz que todos tenemos, ¿no? Y bueno, en niños sobre todo que padecen acoso escolar, tanto los agredidos como los agresores son niños que no han conectado precisamente con esa luz que todos tenemos. Y todos tenemos un papel y es por algo. Y bueno, yo voy a hablar, como bien dice mi gran compañera y profesional Inma, es verdad. No solamente desde mi parte profesional, que bueno, como bien ha dicho, aparte de coach, también vengo de la terapia transpersonal, etcétera, etcétera, y muchas cosas más. Lo voy a hacer desde, como ya bien dice, mi vulnerabilidad, mi experiencia personal, bueno, pues por ejemplo, con mi hijo. Así es que si te parece, cuando quieras, Feli. empezamos. Pues es que, como os decía, Feli, pues eso, trabaja en muchas disciplinas, es formadora, terapeuta transpersonal, instructora de yoga, meditación, asesora de imagen, es un montón de cosas, pero sobre todo hay algo que es transversal, que es mamá y que ha vivido en su familia, porque esto es algo que lo vivimos las familias, pues la situación de su hijo del acoso escolar. Como os dais cuenta, no es algo que le llega a una familia porque los padres no estén pendientes, sino que nos puede llegar a cualquiera, incluso a la madre más consciente. Y yo agradezco mucho a Feli que desde su vulnerabilidad, ella se acercó a mí a decirme, oye, me gustaría hablarle a la gente que te sigue de mi experiencia, porque
pues tú puedes servir he para tenido esa algo. consciencia, ¿no? Y creo que puede servir para algo. Y dije, mejor, pues es que me parece fantástico que quieras abrirte desde el corazón, como tú trabajas, a hablar de esta experiencia que tanto nos preocupa a todos, incluso aunque aún nuestros hijos sean pequeños, pues es algo que está en el subconsciente, siempre hay un pequeño temor, aunque también es cierto que conozco casos de niños pequeñitos que lo han sufrido, pero Ujú. me gusta porque sé que tú no vas a hablarnos desde el victimismo ni desde la acusación, sino nos vas a hablar desde eso, desde el corazón, desde la vulnerabilidad y estoy muy contenta de que te hayas atrevido a tomar esta iniciativa. Entonces, si os parece bien a todas, pues vamos a escuchar lo que nos cuenta Feli de cómo nos abre su corazón y le vamos a ir pues pidiendo, preguntándole algunas cosas. Como esta entrevista ha sido grabada, no vamos a tener la oportunidad del directo, pero en comentarios podéis luego preguntar, compartir, que Feli os responderá. Y si no, también en el Exacto. post encontraréis la forma de contactar con ella y ella sé que es súper generosa, va a estar dispuesta a daros cualquier indicación, a tener alguna charla con vosotras. Por lo tanto, no os quedéis con la tristeza de que sea grabada, porque vais a tener más oportunidades de contactar con ella, bien a través de comentarios o de su correo o en el grupo que os va a ofrecer, que es abierto para trabajar, para crecer, ¿no? Su grupo se llama Amar Todo Locura y es un gran grupo donde ella ofrece muchos recursos. Entonces, ya sin más dilación, Feli, háblanos por donde quieras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en casa? ¿Cómo llegaron Mira, esas noticias? ¿Qué ocurrió? todo empieza, Cuéntanos. bueno, todo empieza siempre por mí, evidentemente. Lo que decimos, que a veces no tenemos en cuenta los padres. Hay que tener, siempre miramos desde el victimismo, el agresor, pero vamos a ver el por qué y para qué un niño crece sin ese punto de agresividad que todos necesitamos para defendernos en la vida. Bueno, yo de pequeña me educaron sobreprotegida. Evidentemente, cuando alguien crece sobreprotegido, crece con muchos miedos. El mundo es terrible, es horrible. Vives desde la desconfianza, te desconectas de tu ser y a partir de ahí empiezas con los miedos. Bueno, hasta ahí, bien. Las circunstancias de la vida hicieron que yo tuviera 5 abortos. Por lo tanto, cuando yo ya esperaba que no iba a tener un hijo, vino mi hijo, mi gran hijo Víctor, al que queremos tanto, y yo me dije a mí misma que no iba a hacer lo que mi madre, sobreproteger. Y de hecho, conscientemente no lo hacía. Pero a nivel inconsciente hay una parte que no le das esa libertad a ese niño de ser, de equivocarse, de crecer, pues como todos, con experiencia, error, ensayo. Esto quiero decir, con esto que estoy diciendo, que responsabilidad de los padres. No empecemos a proyectar fuera que si el agresor, que si lo otro. Cada uno tiene su historia que trabajarse en su vida. O sea que partiendo de ahí, eh, no te digo que en aquel momento sí que lo pasé mal y a veces pensaba mal de aquel niño o de la familia, pero cuando luego lo trabajas y lo ves, en el fondo, hoy día, lo saco con amor. Fíjate, a ver quien me diga esto dirá, ¿cómo es posible que digas esto? Bueno, cuando llegas al entendimiento, a la comprensión, y haces Comprensión tu desde el ajá, que corazón. decimos, sí, entonces te das cuenta de muchas cosas. Eh, mi hijo estuvo 3, 4 años Fíjate. sufriendo, sí, 3, 4 años. Y en el fondo no te das cuenta porque normalmente estos niños no dicen nada. Yo sabía que hubo una época en que estaba siempre malo. Lo digo porque estos tips pueden que os ayuden si veis que Muy bien. vuestros hijos empecéis a tener estos síntomas que puede haber, sean un síntoma de alarma. Tenía frecuentes migrañas y dolores de estómago. Evidentemente,
yo lo llevaba al Espera un momento, médico. Feli. Repite, Sí, espera un momentito que se ha cortado. A ver, ahora estabas hablándonos de que tu hijo tenía frecuentemente migrañas y dolor de estómago y ahí se ha cortado la voz. Disculpa. ¿Me oyes? No te oigo. dolores de Ahora, estómago. ¿No ahora. me oyes? ¿Ahora sí? Ahora sí. Es que Migra- disculpa, mi- se había cortado. se- sí, a veces la conexión cuando se vuelve inestable, bueno, pues eso, migrañas y dolores de estómago. Eso. Fuimos a un montón de médicos, de historias, y siempre veían lo mismo, que nada, que el niño estaba bien físicamente. Entonces ya digo, esto aquí vamos a mirar por la otra parte, vamos a ir por la parte alternativa. Y siempre acabamos mirando que era un estado emocional. Y daba la casualidad que se ponía enfermo domingo por la noche o lunes por la mañana y el viernes se ponía bien. A mí eso empezaba ya a no cuadrarme, o sea, que esto lo tengáis en cuenta. O cuando llegaban vacaciones, durante todas las vacaciones no le daba. Y entonces dices, a ver, la enfermedad no tiene de horario ni de calendario, aquí No, tiene que no. pasar algo. Siempre llega cuando Evidentemente yo menos fui, te conviene, además. claro, entonces yo, claro, evidentemente fui a la escuela, hablaba con la profesora, directores, y todo el mundo me decía que muy bien, que muy bien, que muy bien, que muy bien. Bueno, pues entonces digo, pues no sé, digo, a mí me cuadra que esto tiene que ser algo de la escuela. El niño no me decía nada, los profesores tampoco, fuimos tirando para adelante. Hasta que llegó un momento en donde él fue aguantando hasta el cambio de lo que es el colegio a lo que es el instituto. Porque él supongo que su película diría, bueno, cuando haga el cambio ya no estarán estas personas en mi clase y ya podré hacer yo mi vida normal. Aguantó lo que pudo y más. Mientras tanto, el niño, evidentemente, vestía mucho con sudaderas, mucha capucha, mucho pelo largo, se engordó. Todo lo que es tapar, 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 esconder, Pasarse introversión. desapercibido. Esto lo digo porque son símbolos. Yo ya a muchos niños he descubierto que no sabían ni sus padres ni nadie que estaban sufriendo esto y lo han podido solucionar antes de tiempo gracias a esos pequeños síntomas. Lo tengáis en cuenta. Entonces, bueno, a raíz de ahí, cuando llegó al instituto, dio la casualidad o su aprendizaje de vida, yo dejo ahí que su aprendizaje de vida, como es diciendo, si no te enfrentas a lo que tienes que hacer para avanzar, te vamos a dar más de lo mismo hasta que lo aprendas, en la misma clase fue y le tocó a la misma persona o al mismo grupo de personas. Y ahí ya no pudo más, es cuando me habló. Wow. Y sí, fue muy duro porque ahí ya llegó un momento en que como en el instituto tampoco hacían caso porque decían que, fíjate cómo está a veces las cosas tapan porque es una mancha para su instituto el decir que ahí pasan esas cosas, ¿no? Y como que el niño no tiene por qué tener un problema psicológico porque vive en una familia estructurada. Es que no tiene que Como ver lo que si hablábamos al no principio. Esto tiene no tiene nada que nada ver. que ver. No tiene Vale. nada que ver. Y entonces, claro, ahí decían que no, que no, que no. Entonces él faltaba y decían como que faltaba porque que faltaba demasiado. Digo, claro, si el niño tenía pánico, se ponía enfermo, es que realmente se ponía enfermo de verdad. Sí, sí. Eh, hasta llegó el punto en que dijo, no voy. Y dejó de ir incluso al instituto, incluso llegó a tener pensamientos Suicidio. no muy buenos. Exactamente. Mirar hasta qué punto un niño Gracias, que Feli. siempre había sido... No termina la entrevista, pero quiero agradecerte porque sé que estás haciendo un esfuerzo y te lo agradezco mucho desde el corazón que te estés abriendo, porque Sí, estoy segura que va a haber muchas porque, madres que van a reconocer cosas gracias a ti, ¿eh? porque yo, Muchas gracias. gracias a ti por ofrecerme ese espacio, porque solamente con que a alguien que se encuentre en esta Estoy segura que sí. situación lo vea y entienda de que a veces se encuentran impotentes de lo que pasa. Entonces ahí, evidentemente, él empezó que no quería ir, dejó de ir al instituto y ahí ya hizo un clip, cambiamos de instituto, ya salió todo a la luz, ¿no? Entonces cambió de instituto, pero justo cuando al cambiar toda aquella tensión que había tenido, cuando uno se relaja, es Cae. cuando peta, y es cuando petó. Estuvo todo un año entero sin ir al instituto, yendo a un centro
psicológico, porque le habían diagnosticado, ¿cómo era? Es que ya ni me acuerdo, porque ya era como, mira, no te lo sabría decir, No pero pasa nada. era, sí, porque ahora mismo se me ha ido, pero supongo que porque ya lo doy porque ya pasó y ya está. Trastorno de adaptación con ansiedad debido a un acoso escolar, ¿vale? Claro, le O sea, una generaba persona ansiedad pensar que podría encontrarse una situación parecida y si volvía, piensa, aunque fuera un piensa, sitio nuevo. piensa Inma, que vivía en constante ansiedad, Sí, cualquier sí, cosa, incluso cuando íbamos a tratamiento de psicológico, le hacían imaginar que cogía el claro, autobús para ir al instituto, solo imaginando sí, se bajaba a las dos primeras paradas, porque no sí, lo podía sí, soportar, y era imaginar, no era hacer. Pues sí, sí. imaginar qué trabajo tuvimos durante un año para que llegara luego a conseguir volver a ir al instituto y empezar a relacionarse. Pero todo esto yo me di cuenta, digo, aquí, a ver, los niños nacen, como digo yo, en blanco, ¿no? Y están muy influenciados por la educación materna. Vale, su padre y yo somos unos padres que le hemos dado mucho amor, pero ¿desde dónde se lo hemos dado? Desde esa carencia de que no, o sea, con esos abortos, con esas cosas, le has dado a lo mejor tanto que has hecho un niño en donde no le has visto que en el mundo hay una dualidad. Hay que ser bondadoso, hay que ser bueno, pero también hay que tener esa parte de defenderte cuando la vida lo necesita. Porque en el fondo, si no te sabes defender, si no te sabes cómo proteger, a ti, ¿cómo te lo van a hacer a ti? O sea, si tú no te defiendes, ¿cómo va a ser? Y eso es lo que le faltaba a él. Fíjate, Inma, si llegó al punto de que era una persona súper noble, porque es todo corazón, buenazo, súper noble, nada, no tenía nada de agresividad. Hasta tal punto que cuando fuimos al dentista, él tenía la boca bien, pero no le habían caído los colmillos de leche. Los colmillos de leche, el colmillo significa la parte agresiva del animal. Si no, imagina un Mm, león cuando saca los sí, colmillos, sí, ¿vale? sí. Y él todavía los tenía escondidos. Le tuvieron que sacar los colmillos de leche porque le estaban saliendo por detrás en el paladar. Claro, claro. Siempre escondido, nunca hacia adelante. Ya lo sabes, Fíjate que hasta el qué punto. cuerpo, la fisiología es que es todo y hasta tiene unas consecuencias tremendas. Sí, sí. Vale, entonces, cuando yo tuve la comprensión de que tenía mucho que ver con mi forma en que yo me relacionaba con él y empecé a darle ese punto de libertad de ser, de equivocarse, de crecer, desde el amor igual, pero no un amor condicionado, sino un amor libre, empezó a coger su confianza de su ser. Empezamos a trabajar sus emociones, todas, hasta las de ira, rabia, porque todas, absolutamente todas, tenemos que abrazarlas. No hay ni buenas ni malas, todas forman parte de nosotros y las tenemos que Exactamente. integrar, eso tenerlo en cuenta. El niño empezó a cambiar, empezó a relacionarse. Ahora tiene grupos de amigos, sale por ahí, se ha adelgazado, se ha cortado el pelo, viste diferente. Claro. ¿Por qué? Porque ha cogido esa confianza y seguridad de él que le faltaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando veáis que vuestros hijos empiezan a... No quiere decir que todos los que se dejen el pelo largo, lleven No, capucha y se pongan colores, no tiene que ver, pero ya lo veis, que son personas normalmente personas muy nobles, que se esconden, que se tal, que tengan esos síntomas sobre todo es dolor de cabeza y estómago y bruxismo. ¿Por qué? Porque la tensión que no eliminas durante el día, lo haces durante la noche. Y entonces sí, cuando está aquí, entonces, ¿qué pasa? Como tienes esa tensión durante la noche, se te hace aquí, tenía aquí unas bolas de contracturas horribles. Y esas bolas de contracturas horribles al final acaban presionando y te da la migraña. Y el dolor de estómago, evidentemente, es el centro regulador,
el tercer chakra, que es el de las emociones. Sí. O sea, imagina cómo te puede descompensar el cuerpo y esto puede haber derivado al final en una enfermedad peor. Sí, sí, sí. ¿Mm? Entonces, yo desde Totalmente. mi punto de vista quiero que dejemos ya de que haya ni víctimas ni culpables, sino vamos a ser coherentes y vamos a trabajar desde la cuestión de qué puedo hacer yo con lo que hay, desde el yo. Exacto. Y desde aquí se puede hacer. Hay asociaciones que te ayudan un montón a saber cómo tienes que hacer las cosas, ¿vale? Por ejemplo, yo me puse en contacto con una asociación en Barcelona que se llama No al acoso escolar, que lleva Carmen Cabestany. Están haciendo una labor impecable, por si lo queréis saber. Y allí Sí. me ayudó a saber cómo tenía que gestionar lo del instituto, porque claro, si no va el niño, hay una inspección, que hay como un absentismo escolar y entonces ahí pueden haber problemas de porque el niño no va. Entonces ya me explicó cómo tenía que encontrar un papel firmado por el hospital, donde viene el diagnóstico. Bueno, ya te van llevando para que al menos esos formulismos que todavía existen, bueno, pues que sepas cómo utilizar y qué hay. Y bueno, y de hecho yo hay chavalitos, una niña y tal, que los he puesto en contacto con esta asociación, incluso a ellos. Perdona, se nos ha ido otra vez la voz. Feli, Tuvo que ir a perdona, Feli, se terapia nos ni ha nada ido. de este tipo con ellos, pero hay que Feli, les no te hacen está. terapia. ¿Ahora sí? ¿Me oyes? Se nos ¿Me ha ido. oyes? ¿Me oyes? Ahora sí. Se ha congelado. Ahora vuelve la imagen. Vale, no. Perdona, justo nos has hablado de la Asociación No al Acoso Escolar, pero luego en Barcelona, Sí, que pero luego luego que nos has dicho que había niños a los que tú habías derivado, pero ahí se nos ha cortado. vale, pues nada, Perdona. que bueno, que quiero decir que les ayudan, tienen también parte con psicólogos, historias y tal, y les ayudan un montón, ¿no? Y igual que aquí en Barcelona, supongo que habrá por varios puntos de España que también pueden ayudar. No dudéis nunca A de pedir ayuda. preguntar, de acudir. No, no, el pedir ayuda no es ser débil, el pedir ayuda es fuerte, porque gracias a eso, pues puedes hacer los cambios que haces. Por eso, Inma, fíjate, yo me decanté, aparte de lo de la apertura del corazón, porque para mí es fundamental que uno conecte con su poder para que no llegue a estos extremos. La autoestima, reforzar la autoestima es básica para poder ser quienes tenemos que ser y la importancia de las relaciones, de cómo nos relacionamos con la gente también. Totalmente de acuerdo. Yo, bueno, me ha encantado el testimonio de Feli y me reafirma bueno, yo estoy ahora haciendo un reto en un grupo Sí, que sí, sí, ya te he visto. es el enfado tu aliado. Y siempre hay una cosa que digo, que es que el enfado no se puede eliminar, ¿no? Porque a veces en las relaciones con los hijos ni nos gusta enfadarnos, ni nos gusta que nuestros hijos se enfaden. Y es una emoción básica, muy importante, porque si no nos enfadamos no nos podemos defender, no reconocemos que hay una amenaza y que tenemos que defendernos, ¿no? Es verdad que como madres a veces nos enfadamos por cosas que no son amenazas reales y ahí hay que trabajar otra cosa, pero no podemos impedir ni debemos impedir que nuestros hijos no se enfaden, porque si no, no sabrán defenderse en su vida cotidiana, ¿no? Y es importante ayudarles también a que se enfaden bien, pero que no eliminen el enfado. Claro, es que ahí es que es tan importante eso, lo que yo te decía antes, de que todas las emociones son básicas, incluso el enfado, la rabia. Piensa Claro, que la ira es la básica y el enfado es el que se ha aprendido. Quizá en algunos casos el enfado, lo que se ha aprendido es a no enfadarse y a la ira a contenerla, ¿no? A tenerla latente. Entonces hay que ayudarla a que se exprese y para defenderse. Entonces es muy importante como madres el trabajo que tenemos que hacer de gestionar bien nuestras emociones, pero no para eliminarlas, sino para expresarlas de forma que de verdad podamos defendernos y sí, protegernos sin dañar y sin dañarnos. y luego para rizar el rizo, que ya sería la leche, como hablo yo, es, vale, saca tu emoción,
acéptala, sácala porque intégrala como parte Exacto. tuya, pero luego es importante que esa emoción la integres para que no se vaya haciendo una bola de nieve y luego en cualquier Exacto. momento pues conectes con esa emoción y a lo mejor un pequeño disgusto o sea más fuegos Exacto. artificiales, ¿no? Entonces, simplemente con una situación que te ha desagradado, por ejemplo, me acabo de enfadar con mi hijo, he estado chillando para arriba, para abajo y me siento mal, me voy a parar un momento, el momento que tú tengas, y quitando la mente vas a sentir esa emoción y vas a dejarte pasar por todas las emociones y negaciones que tiene eso. Pues a lo mejor he sentido ganas de huir, que es miedo, a lo mejor he tenido vergüenza, déjate sentir. Y una vez que las hayas pasado todas, como las estás sintiendo sin mente, sin drama y sin proyectar, poco a poco se irá disolviendo y entrando en paz. Y luego eso, para que el inconsciente que ha dejado ese vacío no vuelva a coger lo mismo porque no sepa tener un vacío, acaba sintiendo mucho amor, mucha gratitud, para que eso se rellene con otra emoción que luego no te haga saltar. Muchas Pero permítete gracias, vivir. Pili. Ese es un tip que supongo que irá Pues bien ese para tip nos que... lo quedamos porque además está también incorporado en el reto. En uno de los días del reto se aporta ahí de cómo enfriar el enfado, que es aceptándolo desde Qué el bueno, cuerpo, ¿vale? ¿ves? Y con Pues la mira, comprensión, dos formas, el enfriamiento desde todo el cuerpo y luego la comprensión y lo incorporamos, ese tip. Pero yo no quiero que te vayas sin dejarles pues, los regalos que nos traes, ¿no? Por un lado, Feli, lleva un grupo, una comunidad muy amplia de ámbito internacional, porque la siguen muchas personas, que es Amar todo lo cura. Además, ahí sí, hace unas meditaciones guiadas, comparte reflexiones, cada día lo dedica a algo. Os animo a que os unáis a su comunidad. Y luego quiero que ella es autora de 2 libros que nos va a decir ahora y que os pueden ayudar a trabajar toda esta parte del corazón, de la autoestima, de la confianza, porque todo lo que nosotras crezcamos, saquemos la mejor versión actualizada de nosotras, nos vendrá bien para nuestra vida, pero sobre todo también nos vendrá bien para ayudar y acompañar mejor a nuestros hijos e hijas. Y me gustaría, Feli, que aunque es un libro que tú vendes, pero para mí es un regalo, que me gustaría que se lo presentes a nuestra audiencia, estos regalos, ¿no? Dónde pueden acceder y de qué van. Sé que tienes prisa, por eso no te quiero demorar más. no, no te preocupes, no te preocupes, todavía Un par de tengo. minutos. Sí, 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 no, 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 Pues tengo las sesiones. Bueno, pues yo quería decirte que enséñanoslos en así el librito. Yo luego lo tengo. intentaré Mira, hacer una foto. son dos, pero son casi, sí, tres, te puedo decir que son Ah, muy tres. bien, muy bien. Por una parte, ese fue el primero, Abre tu el de corazón. Abre tu corazón, como no. Ah, Para mí es súper importante. Este fue mi segundo hijo físico, porque el primero es el del que os he es hablado y este es Víctor. el primero, segundo. Eh, sí, y este fue... Aquí explico cómo llegar a través de una serie de técnicas, una vez de autoconocimiento, cómo llegar a tu corazón, porque a veces, evidentemente, por cosas que nos pasan en la vida, vamos creando esa coraza, porque pensamos que nos van a hacer daño, nos vamos, como tú bien sabes con el coaching, vamos evitando el dolor, y entonces eso lo que hace es cerrar coraza y no dejar a tu corazón fluir como tiene que ser, que es el que realmente te va a llevar hacia donde tienes que ir. Y hay una serie, es muy práctico, se lee muy rápido, las letras son grandes, veis que es fácil. Y sí, y hay muchos ejercicios prácticos para poder utilizar y te explica de técnicas. El segundo, este de aquí, 40 reflexiones para despertar tu autoestima, cómo recuperar tu poder personal antes de que sea demasiado tarde. Este es un libro que aunque pone 40 reflexiones, sí es cierto que las hay, son 40, pero te explica en la primera parte un trabajo personal que tienes que hacer, que durante 40 días haces un proceso de autoconocimiento tú sola y durante una semana antes el trabajo que tienes que hacer de limpieza mental, físico, incluso hasta de tu espacio, de tu casa, para poder, bueno, estar preparado
para poder hacer este reto de 40 días, que normalmente no es coger y leer la reflexión del 1, 2, 3, no, sino que ese día, dejándote llevar por tu ser, abres y dices, a ver, hoy qué me toca, esta es el lenguaje, el mensaje que te tiene que dar. De hecho, las reflexiones en realidad, yo solo soy un instrumento, un canal, y yo digo que no soy autora, yo solo soy transmisora. Lo dejo ahí, para que Muy me bien. entendáis. Y Pues, el tercer libro que no mucha gente no lo ah, sabe, que es es verdad que lo vi en tu Facebook, pero luego me despisté, el de barricadas de papel. Barricadas de papel y tinta. Aquí, esto es que en donde yo vivo, en La Llagosta, aquí en Barcelona, somos un grupo de unos cuantos escritores que nos hemos juntado y hemos hecho algo que yo creo que es muy bonito, que es una asociación literaria para ayudar a las personas que quieren empezar o que no saben qué hacer con los libros o que ya están trabajando, y para tener fuerza a la hora de mover un libro que a veces, cuando estás empezando y no eres conocido, pues cuesta un poco más, ¿no? Y, Genial. y mi relato, cada capítulo es un relato de uno de nuestros escritores, y el denominador común es que está ambientado evidentemente en La Llagosta, nuestro pueblo, ¿no? Qué guay. Y la mía, no sé si lo veis aquí, se llama La peinadora de almas. Ay, qué guay. Es que, como hemos dicho, Feli es asesora de imagen, ¿vale? Y es Durante pues, 30 años he estado en el mundo de la imagen, de la imagínate. imagen, de lo que es, aunque vulgarmente, entre comillas, decimos peluquería, y ella ha sido peinadora de almas, porque sabéis que en esta profesión de asesora de imagen se tiene mucho oído, se escucha mucho. Y si Es se que de escucha hecho, con corazón, se puede ayudar mucho. Y por eso Feli, desde ahí, yo creo que es donde ha tenido su primera consultoría acompañando a personas, a almas, ¿verdad? mi máster en mundología, ahí es donde se aprende a Exacto. escuchar. Para mí es la gran, mira que he hecho cursos, pero mi gran escuela de enseñar, de aprender ahí a escuchar, es ahí, cuando una persona se relaja y realmente necesita ser escuchado. Y si tú no oyes, sino escuchas, wow, cuánta información estás viendo, cuántas emociones, cuántas historias. Y ahí pues vas conociendo cómo funciona la psicología humana un montón, lo digo en serio. Bueno, aparte de peluquera, también he estado de asesor de imagen en agencias, vale, pero la peluquería es la que realmente me ha dado esa base cuando empecé en esto. Y bueno, aparte de la peluquería, evidentemente llevo 15 años ya en el mundo del crecimiento personal, que tampoco son 2 días. No, Pero no. la peluquería, como tú dices, por eso quise hacer un homenaje a los peluqueros por la labor social que están haciendo y que no son reconocidos, porque No, es hacen más verdad que estamos. son más que oídos, o sois o son más que oídos. Entonces, Celi, nada más darte las gracias otra vez por tu ofrecimiento, por poner corazón y vulnerabilidad a un tema tan importante. Mira, cada vez que voy a hablar de ello me quedo sin voz. O sea, esto es que hay mucho por, detrás, ¿sabes? por ahí hay Hay algo mucho que... detrás. Piensa una cosa, estos libros los podéis encontrar, como bien has dicho, en feligarcia.com. En feligarcia.com los podéis encontrar, que bueno, hay un enlace a Amazon. También se pueden conseguir escribiendo por privado conmigo, y entonces yo te lo envío firmado. Y si me dices que vienes de haber escuchado esta entrevista, evidentemente el precio, voy a hacer un 50%, la Wow. mitad de lo que vale del libro. Por ejemplo, si el libro vale 20 euros, te va a salir a 10. O sea, aquí Pues, los beneficios van directamente al universo y yo me quedo pues con la ilusión gracias de por que... este regalo. Lo pondré en el post. Chicas, chicos, qué deciros. Os lo recomiendo 100%. Conozco el trabajo de Feli, conozco los libros y son un regalo. Eh, si queréis conectar con ese maestro interior que dice Feli, es una oportunidad. Y además es un regalo que le vais a dar a vuestros hijos y a vuestras hijas desde ese crecimiento.
Os Y animo bueno, a que compartáis esta entrevista también para que llegue al máximo de familias posibles, porque hay unos tips que ha ido Feli contando y, y también desde su vulnerabilidad os puedes ayudaros a conectar con vuestra honestidad, con compasión hacia vosotras, para escuchar mejor a vuestros hijos e hijas. Yo por lo menos me quedo con eso para escuchar más a mi hija, porque aunque es pequeña, eh, hay muchas cosas que empiezan antes, mucho antes. Feli, sí. ¿querías decir algo? Sí, que si alguien está viendo que puede haber algún síntoma o cualquier cosa, no pasa nada, se puede poner en contacto conmigo y que le puedo un poquito dar Genial. un poquito de dirección, porque bueno, más que nada porque yo ya lo he vivido y sé por dónde, por todo lo que se pasa y ayuda. Y otra cosa que quería decir es que con otro grande del crecimiento y del despertar, que es Edgar Pallares, el día 19 vamos a hacer un curso potente que es abrir tu corazón a tu maestro interior. Genial. Va a ser muy potente, porque se van a dar muchas pistas, mucho conocimiento para conectar con ese maestro interior y entonces a partir de ahí toda tu vida vaya más sin piedras, sin obstáculos y fluya como tiene que fluir. Muchas Pues gracias. Y muchas nada, por... mm, escribid en comentarios, escribidle a Feli. En el post voy a dejar todos los datos de contacto por Facebook, por correo electrónico, su página. Utilizad los recursos que os ofrece, porque de verdad que los necesitamos, que ya veis el camino que ella lleva recorrido y sin embargo, pues aún trabajando y criando a su hijo desde el amor, pues hay algo siempre en nuestro subconsciente que transmitimos, ¿no? Porque al final transmitimos más por osmosis que por lo que contamos. Sí, Entonces, aprovechad esta oportunidad que nos da Feli y poneros en contacto con ella para cualquier cosa que necesitéis. Gracias, de verdad, muchas de gracias. corazón, Muchas solo gracias puedo por darte escuchar. las gracias. Y a vosotras, a las demás, os veo la semana que viene, el martes también, donde hablaremos de los talentos, que eso también es muy importante para acompañar a nuestros hijos e hijas. ¿De Además, es acuerdo? verdad. Gracias, Feliz. Gracias a Muchas todas. gracias, Chao, Inma, y a chao. todos los que estén escuchando. Chao, Adiós. chao. Chao.